Bueno, buenas noches nuevamente. Bienvenidos a este encuentro donde nos acercaremos a las concepciones y parámetros básicos del diseño gráfico. Les agradezco la confianza y la acogida que han tenido a esta convocatoria. Espero que todos nosotros podamos aprovechar este espacio para compartir y para aprender. Mi nombre es Yesenia Aracena, yo soy CEO de Duteca RD. Nosotros somos un equipo de profesionales apasionados de la enseñanza y la innovación, con alta determinación a transformar los procesos formativos. La intención de este espacio es ofrecerles algunos parámetros de diseño con el fin de que puedan aplicarlo en sus proyectos, generando así más interés y mejores resultados. Vamos a ver en este espacio algunos puntos relacionados con el formato de trabajo, los márgenes, la composición y el uso adecuado de colores e imágenes. Este va a ser un espacio más que nada conceptual. En un futuro podríamos ofrecerle otro espacio ya con una herramienta de diseño específica. Nuestra expositora de esta noche es Leticia Ceballos, artista visual, profesora de artes y creadora de anuarios escolares en varias instituciones. Bienvenida, Leticia. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, parece que Leticia tuvo un problemita con el internet. Denme un segundito. Esto es en vivo. Permiso, Yesenia. Yo la vi conectada, pero como que se desconectó. Sí, ella estaba aquí justo ahora. Déjenme ver si le pasó alguna situación. De todas formas, no, ya está entrando. Yo le voy a decir que no se preocuparan, que de todas formas nosotros podíamos socializar los temas de diseño. Ahora sí, bienvenida, Leticia. Muchas Hola, gracias. perdón. Eso es en vivo. Siempre pasa Exacto. algo que uno no está esperando. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Qué bueno, me alegro. Ya estamos listos para empezar. Cuando quieras, sí, puedes comenzar para respetar la puntualidad de todos los presentes. Bueno, primero, gracias por venir. Me perdí lo que dijo Yesenia previamente, pero bueno, porque se me desconectó. Mi nombre es Leticia Ceballos, yo soy artista visual, trabajo con lo que es la pintura, como pueden ver, al igual que también con la fotografía y también con lo que es el diseño editorial sobre todo. Aquí le tengo algunos ejemplos de los trabajos que he hecho. Trabajo como profesora de arte en la comunidad educativa y también como coordinadora de los programas de niños y adolescentes de Chabón, la Escuela de Diseño. Tengo un negocio de anuarios escolares desde hace ya más de 17 años. Entonces, más o menos esto es lo que hemos hecho. Se los voy a enseñar acá. Le tengo algunas opciones en físico, que este es, por ejemplo, ya lo que es un anuario de senior o personas que estén en el último año. Pero también hacemos cosas como, por ejemplo, este, que es muy interesante, que es un anuario de medio término. Es decir, cuando los chicos están en lo que es sexto secundaria, ustedes saben que es la mitad de lo que es su vida educativa. Pero bueno, hay muchísimas cosas. Ustedes saben que, por ejemplo, ustedes saben que los anuarios escolares, ya hablando de lo que es diseño editorial, cuando hablamos de diseño editorial es este, que tiene que ver con todos los materiales impresos que funcionan tipo libros, ¿ok? Una cosa muy importante, esto es, me interesa que sea un diálogo. Si tienen alguna pregunta, si tienen algo que quieran, simplemente levantan la mano o lo escriben, porque entiendo que funcionan mejor así las preguntas, porque así toda duda que tengan la podemos ir compartiendo juntos y es más enriquecedor. Entonces, bueno, los anuarios, que obviamente son ese retrato
y esa mirada holística de lo que es todo el año, la vida escolar de un estudiante, es un producto estadounidense, ¿cierto? De lo que es la cultura estadounidense. Entonces, por ejemplo, lo digo porque les había enseñado lo que era el de 12 o sexto de secundaria, que es el modelo educativo con el que nosotros trabajamos, y el de sexto de secundaria, que es cuando finaliza la primaria. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando del modelo estadounidense, ustedes saben que hay 3 periodos, que es el primero, que hay uno que está en el medio, que es el octavo. Entonces, por ejemplo, este fue uno que se hizo con el Ashton School, y entonces hablaba de eso mismo, de lo que era ese proceso de terminar lo que es el middle school o la escuela media, que es un proceso muy importante para todas las personas que siguen este modelo, ¿verdad? Les voy a compartir, puedo compartir, ¿verdad, Yesenia? Sí, puedes compartir. Ok, hasta ahora ninguna pregunta. Comentario. Todo bien. Todo bien. Tutto bene. Entonces, ok, denme un segundo. Por ejemplo, ya yo le enseñé lo que es lo impreso. Cómo se ve lo que está hecho para impresión, ¿verdad? Pero como todo, o como es la era digital, primero se crea lo que es una escena digital. Todo se crea digital y luego ya se va al impreso. En este caso se estaría hablando de esos dos mundos, de cómo, porque cuando uno hace, por ejemplo, un anuario, y más ahora en la vida moderna, tenemos que entender que tiene que funcionar de las dos maneras, tanto física como digital, porque tenemos los dos consumidores, de una manera así decirle. Es esa persona que ve, que generalmente somos todos, aquellos que estamos viendo lo que es la pantalla, ya sea de nuestro celular o de cualquier otro dispositivo, y está aquel que sí sigue consumiendo lo que es impreso, ¿cierto? Por ejemplo, ya los libros ahora vienen de ambas maneras. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo. Es lo mismo que le enseñé digital, ahora se lo enseño impreso. Pueden ver, ¿verdad? Se ve la pantalla. Esta es una plataforma. ¿Aquí alguien hace diseño digital? No. Bien. Perdón, editorial. Esta es la versión digital de ya lo que yo les enseñé físico. Bien, entonces, como vuelvo y les digo, cuando uno hace algo, un trabajo, el mismo debe funcionar de ambas maneras, tanto en su versión digital como en su versión impresa, porque tenemos lo que son las dos vertientes. Tengo un problemita porque no me quiere abrir el Instagram, no sé por qué, pero bueno. Bien, vamos ahora a ver. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Pueden levantar la mano, escribirla por el chat o pueden abrir su micrófono con confianza. Se está viendo ahora Canva, ¿verdad? Sí, pero no la presentación, solamente la parte de edición. Ajá, déjame ver, que no sé por qué no me quiere funcionar. Ya sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Bien, miren, ahora vamos a hablar lo que son diferentes lineamientos que son sumamente importantes para lo que es el diseño. Como cuando uno está trabajando algo, todo se aplica para todo. Es decir, yo soy artista visual, ¿cierto? Y ustedes dirán, pero yo soy una artista visual que trabaja la fotografía o la pintura trabajando con lo que es diseño editorial o diseño en general. Bueno, todo es aplicable a todo porque todo es una imagen. Es como, por ejemplo, si yo voy a hacer algo, lo que vaya haciendo acá, lo voy a aplicar inclusive hasta una escenografía, un vestido, son las mismas reglas y los mismos lineamientos. ¿Ok?
Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de lo que es el formato o espacio donde se trabaja. Por ejemplo, aquí atrás tenemos una fotografía, pero vuelvo y les repito, puede ser una escenografía, puede ser un carro que yo lo quiera pintar, puede ser cualquier cosa. Los lineamientos son los mismos. Diseño, concepto, idea, qué importante. Los márgenes actúan de diferentes maneras según con lo que yo vaya a trabajar, que eso lo vamos a ver ahora. También vamos a hablar de lo que es el equilibrio y la composición. Composición es cómo se organizan todos los elementos en ese formato. Formato es donde yo pongo esa información. Entonces, vamos a trabajar con los colores y las imágenes. Bien. Entonces, el formato, como había dicho, es donde se trabaja, según lo que yo vaya a trabajar. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, lo que es redes sociales, que es algo lo que es más, ahora mismo está más en boga, o sea, es una necesidad que toda pequeña empresa o grande empresa necesita, tiene algunos formatos que debe respetar, ¿cierto? Entonces, es muy importante siempre tener buenos conocimientos acerca de lo que es ¿cómo se dice? Tu necesidad. Por ejemplo, si vas a trabajar con Instagram, ustedes saben que, por ejemplo, la imagen es un formato cuadrado, pero mi history o los stories ya es un formato normal que es más proporcional a 8,5 por 11. Proporcional, cuando algo es proporcional, es aquello que puede ser llevado a, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer una historia, si voy a poner un post en Instagram, el formato, como vuelvo y les había dicho, es más hacia lo cuadricular. Pero si voy a trabajar en un stories, es más hacia el formato normal, que es un rectángulo vertical. Eso es otra cosa muy importante. ¿Cómo va a ir mi imagen? Mi imagen va a ser vertical, mi imagen va a ser horizontal. Eso es sumamente importante. Otra cosa muy importante una cosa es el formato que yo trabaje para redes sociales o para un anuario, como acabamos de ver, o una revista, un libro, lo que fuere, y otro formato es lo que yo voy a imprimir. No es lo mismo hacer un archivo con el tamaño para una impresión digital de 8,5 por 11 que si yo voy a hacer un banner, ¿cierto? Si yo voy a hacer un banner, yo tengo que entender que todo eso tiene que ser proporcional y cuando yo lo lleve a imprenta, debe verse bien. Aún funcionando una imagen desde lejos, como es algo como un banner o un póster, llega un momento que sí se va a pixelar por las grandes dimensiones, pero aún así debe verse bien, tanto de cerca como de lejos. ¿Ok? Eso es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, cuando nosotros estamos pintando. ¿Qué importa? La imagen debe verse bien de cerca y de lejos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, en esto que está aquí, es una relación de formato. Cuando yo voy, por ejemplo, a imprimir, esto sí voy a hacer inclusive hasta cualquier cosa. Pero que tenga tendencia al libro, porque por ejemplo, si voy a hacer una invitación, no. Si yo voy a hacer una invitación, esto no debe existir, sino que debe tener esto mismo. Esto es media pulgada. Bien, siempre hay que respetar este espacio. ¿Por qué? Porque aquí nuestra imagen respira y así puede ser organizada y en el momento del corte, porque vuelvo y repito, estamos hablando de algo impreso. Al momento de imprimir algo tenemos que entender que no solo soy yo quien va a trabajar la imagen, yo hago el proceso de crearla digitalmente, pero eventualmente va a venir alguien y la va a cortar. Si yo, por ejemplo, pongo el nombre más hacia arriba, fácilmente me lo pueden cortar. ¿Por qué? Porque no estoy respetando las líneas de corte. Y si no estoy respetando las líneas de corte, eventualmente la imagen puede llegar a ser sangrada, que es la manera en que se dice cuando se corta al ras de lo que se tiene que tener en cuenta. Si esto fuera, por ejemplo, un anuncio de Instagram, un history, estamos claros de qué es un history y qué es un post, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a asumir que sí, que estamos claros. Si alguien no lo está, me lo dice. Cuando yo estoy trabajando un post, algo que fuera más tipo rectangular, igual yo tengo que tener en cuenta la media pulgada,
¿Por qué? Porque así puedes respirar mi imagen y no está así apretada. Eso no quiere decir que hayan elementos en mi diseño que sí se corten. Por ejemplo, yo perfectamente puedo poner un medio círculo aquí u otro aquí como parte de mi diseño, de mi fondo, de mi imagen, y entonces eso sí me va a activar mi imagen. Pero todo lo que es, sobre todo texto, tiene que estar bien cuidado de que no vaya a ser cortado y que la información llegue clara. Algo muy importante cuando nosotros estamos creando imágenes que son para ser vistas, por ejemplo, en Instagram, como cuando hablamos de Instagram, estoy hablando de todas las redes sociales. Lo que pasa es que lo que es Instagram, de una vez tú las exportas y puedes ser vista en todas las demás, sobre todo Facebook. Lo que pasa es que Facebook ya está un poco más desfasado y lo que más se utiliza es Instagram, ¿cierto? Entonces, les estaba comentando que algo muy importante es qué yo quiero leer. Cuando uno está trabajando una imagen o que quiero ver, están los diferentes planos. Hay un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente como quiera la persona. Si yo soy, por ejemplo, claro, ¿qué es lo primero que yo quiero que se vea? ¿Alguien podría responderme? Claro, ¿verdad? Lo primero que yo quiero que se vea es claro. Me pusieron en Porque el chat el logo. sí, pero ahí funciona de una manera diferente. Va a ser implícita, pero es mi logo, es una imagen mundial ya, es una marca. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de Colgate. ¿Colgate qué es? No, si por ejemplo yo quiero cepillarme los dientes, yo no digo dame la pasta dental, no, yo digo dame la Colgate aunque fuera de otra marca. ¿Por qué? Porque son marcas que son asociadas y son apropiadas. Entonces, quiere decir que el logo tiene que ser el correcto, que se usa, el que tenga la marca, tiene que estar bien posicionado, tiene que estar en un tamaño ajustable. Pero vamos a ver algo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una publicidad para el Día de las Madres y es de claro, tiene que estar bien claro que es una publicidad para el Día de las Madres que estoy vendiendo, sería en este caso la oferta que estoy vendiendo y eventualmente qué y cómo. Usted sabe muy bien que la publicidad lo que hace es que los temas engorrosos te lo pone ya un poco más en letras pequeñas, por eso es muy importante leer las letras pequeñas, ¿verdad? Entonces ellos sí se curan y lo van poniendo. El final de esto es simplemente ir organizando mi información como yo quiero que sea leída. Como es una publicación y una publicidad, a mí lo que menos me interesa es que tú leas los contras de mi anuncio. Yo quiero que tú leas las cosas positivas y eventualmente lo otro tengo que escribirlo para yo no tener problemas, pero no es relevante que lo leas. Entonces ahí por eso es que lo ponen bien pequeñito y generalmente al final. Ok, el equilibrio en una composición. Hay un señor que se llamaba Lucius Wong, que es el padre de lo que es el diseño gráfico. El diseño gráfico, ustedes saben que empezó alrededor de 1600 con un gran artista visual, un gran pintor, que era Alberto Durero, un gran grabadista inclusive. Ustedes saben que como empezó el diseño visual fue con el grabado. El grabado era cuando nosotros hacíamos ¿A quién ha visto aquí la nueva serie que hay? La de Netflix. ¿Cómo se llama? La de la señora que escribe. Bridgerton. Cuando vemos Bridgerton es genial porque ahí te enseña cómo era la imprenta. La imprenta era que tú hacías una plancha de grabado y entonces esa plancha de grabado la reproducías infinitamente. Por eso es que Alberto Durero, que era alemán, es un grabadista y eventualmente es considerado el padre del grabado porque él fue incluyendo lo que era el texto y todo lo demás para lo que era la reproducción gráfica de la misma. Así es que empieza el arte gráfico. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando una imagen, hay diferentes cosas que tenemos que trabajar en lo que es en el peso visual. ¿Por qué? Porque según lo que tengamos, va a ser lo que veamos primero o lo que veamos después. Por ejemplo,
algo muy importante es la simetría y la simetría. La simetría es cuando tú colocas una línea en el centro de tu composición o en el centro de tu objeto y lo que está pasando a la izquierda está pasando igual a la derecha. Ahora bien, hay un margen, por ejemplo, 5% de diferencia, porque por ejemplo, aquí hay una situación con lo que es la simetría. El soso no es lo mismo el oscuro que el claro. Entonces, eso no es verdad que esa X pesa igual que la X oscura pesa igual que la X clara. Pueden hacerle así a su imagen, tapar todo lo que dice joyería fina y simplemente centralizarse en el soso y ustedes van a ver, no es el mismo peso visual. Sin embargo, sí se considera simétrico porque lo que está pasando en un lado está pasando en el otro. ¿Ok? Hay algo muy importante que es la regla de los tercios. La regla de los tercios lo que dice es cuando nosotros... Esto es una regla muy interesante y fue cuando del Renacimiento, que básicamente decía que si tú dividas tu imagen en 3, tanto a lo vertical como a lo horizontal, lo que pasaba en estos 4 puntos, que son considerados los puntos de oro, ahí es donde se activa la composición. Composición es donde, todo este sitio donde se organiza tu trabajo. Eso puede ser un archivo en Photoshop, puede ser un archivo en Word, puede ser una hoja, puede ser una pintura, puede ser, vuelvo y les digo, una escenografía que ustedes vayan a hacer, puede ser un vestido, puede ser un zapato, todo. Esto es aplicable para todos. Entonces, lo que dice esta regla es que todo lo colocado en estos puntos activan y hacen que la composición sea más movida. Bien. Nosotros le debemos muchísimo a lo que es el Renacimiento, porque el Renacimiento dejó muchísimas cosas instauradas. Estos fueron de los principios también para la perspectiva. Perspectiva es así cuando lo que está más lejos, lo que está más cerca, que también es muy importante en la composición y en el arte en general. El arte y el diseño en general. Algo muy importante también, por ejemplo, que podemos ver aquí con el ejemplo de lo que es la simetría, es la organización del tamaño y el color o tono, ¿cierto? Por ejemplo, vemos como ese texto, el soso, es más grande, luego joyería fina es más pequeño y este viene a ser un poco más pequeño. Entonces, ahí está lo que habíamos hablado ahora mismo, de lo que son los primeros, segundos, terceros y diferentes planos. Aquí podemos ver lo mismo. Este es un ejemplo de... Miren cómo, por ejemplo, según las diferentes formas que tenemos, aquí evidentemente lo primero que se quiere que se lea es el nombre de quién, de la persona en sí, eventualmente lo que hace y sus informaciones generales. ¿Ok? Bien, ¿estamos claros hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Qué bueno. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es los colores y la psicología del color. Esto es quizás una de las herramientas. Nosotros cuando estamos creando una imagen, al final de cuentas lo que estamos haciendo es manipulando al espectador. Y manipular no es malo en este sentido, porque eventualmente yo lo que quiero es que él entre, que él me consuma mi imagen y con esa imagen él, eventualmente yo poderle vender mi producto, que al final de cuentas es lo que yo quiero. Entonces, la psicología del color lo que hace es ir dándote todos esos conocimientos para tú poder llegar a transmitir tu idea. Recuerden que cuando nosotros estamos creando, una de las cosas más importantes es la conceptualización. Conceptualización es cuando yo doy ese lineamiento, esos lineamientos y esas ideas que son las que yo quiero transmitir. Por ejemplo, si yo quiero hablar si quiero hablar del pasado, ¿qué voy a retomar? Voy a retomar cosas o elementos visuales que
lleven de una vez a mi cerebro o al cerebro de mi espectador, que es al que yo quiero capturar, lo lleve a un espacio. Pero ¿qué también hago? Le pongo colores. ¿Qué colores yo le pondría a una publicidad o a una imagen para que esa persona pueda remontarse con el pasado? Colores beige, ¿verdad? Colores neutros, colores tierra, ¿cierto? Para que de una vez haga esa sensación de lo que es el collage, de lo que es el pasado, que la vida era marrón, qué marrones son y así sucesivamente. Pero también además, ustedes saben lo que pasa es que los marrones son color y los colores tierra son colores cálidos y son colores que te abrazan y eventualmente, por eso que de una vez puede asociar a lo que es el sentimiento. Bien, eventualmente es lo que uno quiere transmitir cuando uno está hablando de algo que ya pasó. Bueno, perdón. Entonces, ok, teoría del color. Lo primero es, aquí tenemos una de las cosas más importantes cuando nosotros estamos trabajando y son los círculos cromáticos. Ok, bueno, hay dos tipos de colores. Están, por ejemplo, los colores RGB y los colores MIK. Los colores MIK son los colores de imprenta y los RGB son todos esos normales que nosotros vemos. O sea, todos los vemos, pero eso lo podemos aplicar en la vida contemporánea, normal. Entonces, los colores MIK son el amarillo, el cian y el magenta. Esos son los colores imprenta. Y los colores RGB son el amarillo, rojo y azul. Una cosa muy importante. Cuando nosotros estamos trabajando, uno de quizá de los elementos más importantes que tenemos que tener siempre a mano es esto. Un sketch y un lápiz. Bien, porque así cada idea que nosotros tengamos podemos ir transmitiéndola. Yo, por ejemplo, si sé que voy a hacer un diseño, no es lo mismo yo coger y hacerlo rápidamente. Claro, hay personas que son más digitales que otras, pero sin duda ese proceso de tomar y escribir y realizar lo que es la idea que nosotros queremos plasmar, eso lo que hace es que me facilita el proceso de creación, porque puedo ir descartando y es una lluvia de ideas. Bien, entonces, en la teoría del color y lo que habíamos dicho antes, están por ahí, sobre todo de la psicología del color, está lo que son las gamas frías y las gamas cálidas. Las gamas frías lo que hacen es que me transmiten emociones ya un poco menos agradables, como por ejemplo, el frío. Si yo miren, vamos a hacer la división aquí. Esto que está aquí hasta esto que está aquí es la gama, todo esto aquí es gama cálida, ¿ok? Y todo esto que está aquí es gama fría, ¿ok? Ok, no la tengo, pero bueno. Entonces, como les había dicho, todo esto es cálido, todo esto es frío. ¿Cómo yo sé que es cálido y que es frío? Por la cantidad de colores en la que haya una mayor cantidad de. Si hay más colores cálidos, los colores cálidos son el amarillo, el rojo, el verde, el naranja. Ya yo sé que esos son colores cálidos. ¿Qué yo pienso cuando yo pienso en el rojo? ¿Quién me dice qué piensa cuando piensan en el rojo? Fuego. Fuego. ¿Qué más? Fuerza. Fuerza, amor, violencia. ¿Qué más? Pasión. Pasión. Si yo pienso en el amarillo, ¿qué pienso? Inteligencia se dice. El sol. El sol. ¿Y desde que yo pienso en el sol, en qué pienso? Calor. En calor, pero ¿qué más? Si yo pienso Alegría. alegría, ¿qué más? Verano, ¿cierto? ¿Y qué hay en el verano? En el verano hay fiesta. Hay también, pienso en el amarillo y de una vez inmediatamente pienso en el verano, en el Caribe, en República Dominicana, ¿cierto?
Entonces, son todos esos colores que nos activan, nos hacen sentir felices. Por ejemplo, igual aunque nos den calor, eso es parte de. Yo creo que eso es lo único negativo de los cálidos, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, si usted, donde usted duerme, usted no puede pintar una pared de amarillo, porque usted sabe que usted no va a dormir, ¿verdad? Si usted va a dormir, entonces si usted lo que quiere es dormir y quiere en su habitación, ¿qué usted va a poner? Usted va a poner entonces colores como un azul pastel, que son colores fríos que te llevan a otro mood. Un azulito, pero un morado, pero un morado que tenga una tendencia más fría, es decir, que tenga más azul que rojo. ¿Por qué? Porque estas situaciones lo que hacen es que nos apagan y nos tranquilizan. Obviamente los colores fríos también tienen sus cosas negativas. Por ejemplo, obviamente el frío, pero también lo que es en el sistema. No es lo mismo un color frío que un caliente. Ustedes, por ejemplo, saben, hay muchas personas, les voy a comentar que cuando ustedes se van a dormir, hay muchas personas que toman el celular y empiezan a ver el celular. Es más fácil, o bueno, no se duermen porque el celular está en modo cálido. Tienen que ponerlo en modo frío para que entonces su cerebro se apague, porque mientras esté en modo cálido, es decir, que los colores se lo ponen más brillantes, y lo hay. Búsquenlo en su celular para que ustedes vean en calibración, ustedes van a ver que lo ponen, y lo que hacen es que lo ponen según la hora. Pueden, por ejemplo, qué sé yo, ponerlo a partir de las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la mañana yo lo voy a poner en modo frío. Eso quiere decir que tan pronto ustedes vean el celular, sí lo van a poder ver, pero va a llegar un momento en que su cerebro va a empezar a apagarse. Si lo ponen en modo cálido, no. Pues eso va a ser, obviamente en algún momento se van a dormir, pero es más largo el proceso. Y es por la emoción y la vibración del color. Bien, entonces, todo esto que está aquí, estos son, por ejemplo, aquí hay colores primarios y colores secundarios, ¿cierto? Estos son los tonos, no es lo mismo un color que un tono. Recuerden que los colores primarios, lo vamos a ver más adelante, vamos a pasar. Aquí están, los colores primarios que son el amarillo, rojo y el azul, son primarios porque son los que componen y crean todos los demás colores, ¿cierto? Pero son los primeros que crean son cuando se unen entre ellos dos, entre parejas, y forman lo que son los colores secundarios, ¿verdad? Los colores primarios obviamente son amarillo, rojo y azul, y cada cuando lo ponemos en copia, en pareja, ellos crean los otros. Esto nos trae lo que son los colores secundarios, que son el verde, son el naranja, verde y violeta o morado, y se forman con la combinación de cada cual. Si ustedes ven esos colores que están acá, ¿pueden ver mi cursor? Sí. Esos tres colores son colores cálidos, pero ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, perdón, que esto es en vivo. Ok. ¿Por qué? Por ejemplo, ese verde que tenemos acá tiene mayor cantidad de amarillo que de azul. Si tuviese más azul fuera frío, pero tiene más amarillo. Y recuerden que el amarillo es un color cálido. Los naranjas siempre van a ser cálidos. No importa si tengan más amarillo o rojo. ¿Por qué? Porque lo forman dos colores cálidos, que uno es el amarillo y otro es el azul. Y luego tenemos este violeta o morado que tiene muchísimo rojo. Si tuviese más azul, pues sí sería frío. Bien, entonces, ¿cuáles son los colores terciarios? Los colores terciarios son cuando nosotros juntamos un color primario con un color secundario. Y entonces está, por ejemplo, que lo ideal es ponerlo uno aquí y el otro acá. Tenemos ese naranja amarillento y entonces ese azul rojizo. Una cosa muy importante, cuando nosotros estamos mezclando los colores secundarios, no debe verse un color de los que lo forman. Es decir, yo no puedo ver ni más amarillo ni más rojo. Si estoy haciendo el verde, no puedo ver ni más amarillo ni puedo ver más azul. Tengo que ver como que está bien mezclado y cada uno se confunde el uno con el otro. Sin embargo, cuando estoy haciendo un terciario, sí. Es como decirle que es un color secundario con nombre y apellido. El primer apellido, el nombre sería naranja y entonces el apellido sería naranja amarillento.
sería naranja, naranja rojizo, ¿ok? Y entonces, en ese caso sí debe verse más el primario, debe verse más uno de los dos. Primero el amarillo, por ejemplo, en el caso del naranja, primero el amarillo y después el rojo, ¿cierto? Si voy a hacer el verde, primero el amarillo y luego el azul, ¿cierto? Volvemos un poco aquí a esta parte que está acá. De esta parte, lo más importante sin duda es el uso de los colores complementarios. ¿Qué son los colores complementarios? Los colores complementarios son 3 combinaciones que son prácticamente la más afable y agradables para el ojo humano. Por ejemplo, si yo, hay 3 combinaciones que son el color del PLD. ¿Cuáles son los colores del PLD? Morado y amarillo. Ajá. La Navidad. Azul y verde. Rojo y verde, gracias. Y entonces está la paleta de Cándido Vidó. Aquí conocemos a Cándido Vidó, ¿verdad? ¿Cómo es la paleta de Cándido Vidó? Azul y naranja. Si lo buscamos aquí en el círculo cromático, lo vamos a ver que está uno al extremo del otro. Tenemos el morado con el amarillo, están uno al extremo del otro. Tenemos el rojo con el verde y tenemos el azul con el naranja. Entonces, esto simplemente lo que nos va a decir es que son organizaciones más armónicas. Si yo estoy haciendo por ejemplo, en la combinación, miren esta combinación que está aquí, mírenlo aquí, está perfecto. Es azul y miren cómo está el naranja. Ustedes no ven lo afable y agradable que se ve. Entonces, eso es por eso mismo. Por esa combinación de esas dos, son 3, de esas 3, por eso es que la Navidad también es tan armónica, porque está teniendo esa organización. Por ejemplo, el logo del PLD, esos 2 colores son hermosos, tanto el amarillo como el... Aquí no estamos haciendo payola política ni nada, estamos hablando de la belleza, porque de verdad de los logos, el más bien pensado y el más armónico es el del PLD. No sé si me gustaría, voy a investigar si fue a propósito o no fue a propósito, porque es muy interesante. Entonces, está algo muy importante. Aparte de eso, ya hablamos de lo que son los colores complementarios. Esos colores complementarios yo puedo agregar entonces lo que son las otras familias de colores. Si por ejemplo yo le pongo los tonos, recuerden que los tonos no son colores y al igual que los colores primarios no son formados por ningunos otros colores. Perdón, bueno, no son formados. Está lo que es el amarillo, el rojo y el azul vienen así de fábrica, tienen que venir así de fábrica y ellos van a construir todos los colores. Entonces, lo que es el blanco y el negro, que conceptualmente, ¿qué es lo que era conceptualmente? ¿Qué es lo que era concepto que yo le había dicho previamente? Ay, se nos olvidó. ¿Recuerdan? ¿Qué es un concepto? Una idea. Una idea. Entonces, conceptualmente el blanco es luz y el negro es oscuridad, ¿ok? Y eso es aplicable al todo. Aquí tenemos cuando ustedes oyen el dicho, el negro pega con todo, es cierto, el negro pega con todo, pero el blanco también y los grises también, porque no son colores, son tonos. Entonces, al ser tonos, simplemente se armonizan con lo que son los colores y no compiten. No hay, por ejemplo, ninguna carga semántica o ninguna carga emocional, que es lo que te lleva a todos los otros. Pero es que el proceso de los colores se llama psicología del color, porque te lleva a algo. Tú ves un rojo y aunque tú no quieras, te va a predestinar a algo. Es, por ejemplo, si tú vas a un funeral y va una persona vestida de rojo, tú vas a decir, pero ¿y qué es lo que le está pasando a esta persona? La persona no está bien. ¿Por qué? Porque tú estás en un estado anímico, triste, y al momento de tú ver inmediatamente una persona que lo que está trayendo es ese color, vas a decir que no es el momento, no es el espacio. Pero igual pasa si tú vas y ves una novia, si la novia está vestida de blanco, de rojo, tú vas a decir, pero ¿qué pasó acá? Es muy parecido. Entonces es por eso que es tan importante. Lo mismo que le decía de las habitaciones. Si ustedes pintan sus habitaciones de amarillo, ustedes cuando estén durmiendo, aunque no quieran, se van a despertar.
Si un aula, ustedes saben por qué los hospitales, hablemos entonces, por ejemplo, cómo funciona toda la psicología de color. En un colegio no se puede pintar de amarillo, no se puede pintar de rojo. ¿Por qué? Porque va a crearle a lo que son los estudiantes, lo va a poner en un estado de euforia total. Yo le pongo un amarillo a un aula y es cierto que van a hacer cosas más espectaculares, eso va a hacer que puedan pensar más y dar ideas geniales, pero también los va a intranquilizar. Entonces yo ahí voy a tener ambas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso es que generalmente en los colegios y en los hospitales se ponen colores neutrales. Sí, siempre he sido de la idea de que en los hospitales sí debería jugarse un poco más con lo que es la psicología del color de manera positiva. ¿Por qué? Porque estamos tranquilizando a personas. Hay, por ejemplo, yo trabajé en un mural bellísimo en el Ney Arias y junto a Lux Mundi hace par de años, y uno de los requisitos que trabajamos principalmente, porque era la sala preoperatoria, y uno de los temas que principalmente se hablaron y primero se hablaron era de la psicología del color y cómo teníamos que aplicar la psicología del color para que los chicos que iban a ser intervenidos y era un traumatológico se calmaran y no se irradiaran y no se desesperaran, sino que entraran y se sintieran abrazados y tranquilizados. Entonces, por eso se eligió lo que fue la temática de el mar. Ustedes saben que en el mar se da mucho lo que son los colores fríos, diferentes tonos de azules, pero aún así, en lo que toda la fauna submarina vienen elementos que tienen muchos de los colores más cálidos, lo único que un poco más apagados, y no hay cosa que a los niños les guste más que un animal, pero si tú vienes y le pones un tigre, ¿qué va a pasar? Un león, pobre niño, va a empezar a llorar. No va a querer entrar. Exacto, tanto por la forma como por el color, es amarillo, o sea, amarillo, y muchas veces, por ejemplo, tigre tiene mucho de naranja. Entonces, sí, son animales, aunque tú lo hagas de manera un poco más ovalada, que es algo que vamos a hablar más adelante, porque otra cosa muy importante también es cómo tú desarrollas las imágenes. Sí, si yo estoy haciendo un león para un mural, para una sala preoperatoria, yo no puedo poner ese león no le puedo poner los objetos que sean muy puntiagudos. Tengo Los que poner los colmillos. ni los colmillos ni nada. Yo puedo poner su colmillo, pero todo tiene que ser ovalado y estar ondulado. ¿Por qué? Porque si no Patricia, Ajá. no conseguí a nadie. Llamé al abogado. Si no es conmigo. Bien. Ok. Entonces, por ejemplo, lo que son los picos de donde se notan todo lo que son las zonas triangulares, denotan violencia. Yo estoy trabajando algo y yo lo que quiero apagar, pero miren cómo primero yo tengo que apagarlo con lo que es el color. Después del color también tengo que trabajar la forma. Si no es ovalada, si no tiene una tendencia al círculo, es alarmante y me crea violencia, ¿ok? Y eso pasa igual con la tipografía o letra. Es por eso que muchas veces ustedes ven que las cosas con las que se trabajan de los niños son más juguetonas, tienen más tendencia de juguetes, también muchísima tendencia a los círculos y demás. ¿Bien hasta ahora? Oh, estamos mal desde tiempo. Bien, todo Dígame, bien. señora. Ok, ya hablamos aquí. Miren lo interesante que tenemos acá. Aquí estamos viendo cómo estamos trabajando lo que son las combinaciones de colores o las combinaciones de tono. Mira como, por ejemplo, si yo veo todo lo que está pasando en esta tarjeta al lado y derecho, estoy trabajando lo que son los diferentes tamaños, pero también la calidad o cantidad de cada uno de los tonos. ¿Ok? Y aquí, en el lado izquierdo, igual. Mire como, por ejemplo, el naranja con el
el naranja con el amarillo, que son colores cálidos, pero entonces lo que habíamos dicho ahorita de los rojos, del rojo y el verde, que eran ¿qué? Complementarios. Sanitarios. Ujú. Cuando uno está haciendo un diseño, es muy importante tener una paleta de color. Esa paleta de color no es más que estos diferentes, primero tienen que ser trabajadas con colores que sean similares o que sean complementarios. Siempre cuando sean complementarios van a ser más exitosos. Sin embargo, también cuando yo elijo un color y a ese color puedo ponerle diferentes saturaciones, o puedo ponerle diferentes tonos, que si el tono es más claro, que si el tono más oscuro, más blanco, más negro. Por ejemplo, miren esta va desde la que se llama Amorcita, ay, qué tierna, que va desde ese azul marino hasta el blanco, pero veo las diferentes tonalidades en las que puede ser trabajada el mismo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí miren igual, la de los verdes. Miren cómo es un verde que va desde una gama caliente hacia una gama fría. Pero aún así lo que vemos son las diferentes intervenciones en las que se va ¿cómo se llama? El verde. Aquí lo que hablamos de los complementarios, miren el rojo junto con el azul. Aquí pasa algo muy interesante y es rojo y azul, pero entonces también el rojo, el morado, el violeta tiene de rojo. Entonces pueden confluir. Eso pasa también cuando uno está haciendo un diseño en el que ese diseño puede tener varias cosas para que sea más armonioso. Como hemos dicho ya, los colores tienen, aparte de un efecto visual, también tienen o apelan a lo que es una emoción que nosotros queremos que el ser humano contemple. Y eso es algo muy importante siempre cuando estamos creando. Por ejemplo, si yo hago un retrato ahora mío, y si ustedes pueden ver, yo tengo mucho rojo en mi rostro ahora mismo. Otra cosa muy importante, yo tengo una luz blanca. Si yo tuviera una luz amarilla, yo me viese más naranja por el rojo que tengo y entonces junto con la combinación del amarillo me hace naranja. Pero entonces, ¿qué es lo que sería mejor poner? Si tengo la luz blanca, lo mejor que me voy a ver roja, ¿de qué es lo ideal que haya en el fondo? ¿Qué color? Y ya lo dije. Verde. Y si tengo, por ejemplo, el naranja, ¿qué color es mejor que vaya en el fondo? Azul. Porque son los colores complementarios. Algo que habíamos dicho, igual seguimos aquí. Aquí vamos a poder, por ejemplo, podemos ver diferentes ejemplos de la historia universal del arte. Aquí tenemos, por ejemplo, una obra impresionista de Van Gogh y esta es esta es postimpresionista de Van Gogh y esta impresionista de Monet. Entonces, mire cómo, por ejemplo, aquí Van Gogh lo que hace es que utiliza mucho lo que es, primero es que en el impresionismo no se usaba negro. Eso no es negro, todo eso es marrón, ¿cierto? Recuerden que el impresionismo y el postimpresionismo fueron antes de que, después de el neoclásico. El neoclásico fue el movimiento, o clasicismo fue el movimiento artístico que más mezcló color. Después vienen estas personas que son unos atrevidos que quieren jugar con la forma y quieren jugar con el tono de color. Entonces, mire como por ejemplo, aquí tenemos este marrón casi negro, o no casi negro, que ya va en su tonalidad más oscura, que es semejante al negro. Pero entonces tiene que los azules, diferentes amarillos, todos en tonalidades yendo hacia el blanco y hacia el negro. Ese azul con mucho negro, ese azul con mucho blanco e igual con el amarillo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el marrón también es otro color que siempre va mucho con todos los demás colores, porque es un color que sale de la mezcla de todos los colores. Entonces, por eso es que hace siempre juego. Y el negro, obviamente, como tono al fin, vamos viéndolo
que siempre está bien con, con los demás. La teoría del color puede resultar compleja, pero inclusive solamente conociendo cosas muy básicas y puntuales se pueden aplicar y lograr cosas espectaculares y, como les había dicho previamente, obtener lo que es la atención de su público y de su espectador. Ok. Hay cosas que tienen que tener muy en cuenta cuando estamos trabajando con el diseño y es, por ejemplo, la tipografía. Tipografía es el tipo de letra. Cuando yo estoy utilizando un tipo de letra, lo ideal no es usar no más de 3. Sobre todo por eso que hablábamos ahorita de los diferentes planos. Primer plano, segundo plano, tercer plano. Si yo uso diferentes tipos de letras, lo que voy a hacer es que voy a hacer mucho ruido visual. Ruido visual es cuando yo tengo tantas cosas desorganizadas en mi diseño y no puedo, mi espectador no puede ver y leer fluidamente lo que es mi imagen. Y entonces eventualmente lo que es un desastre y entonces esa persona se siente tan abrumado que no quiere ver más nada. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? El tamaño, si está centralizado o si está hacia la izquierda, hacia la derecha, si es negrita, si es itálica, según que yo voy a usar. Por ejemplo, lo ideal es, si yo estoy haciendo un título, es que no esté en itálica, sino que esté en negritas, ¿cierto? Ahí puedo decidir si está centralizada, si no está centralizada. Si yo tengo como es el título, y generalmente siempre es lo mayor o lo más grande, yo puedo utilizar ya una tipografía un poco más ornamentada, con más detalles, con más diseños. ¿Y por qué? Porque va a ser mayor, la información no va a ser mucha, sino que va a ser precisa, y entonces el espectador puede leerlo fácilmente y no hay ruido. Bien, si yo voy entonces, por ejemplo, a poner un texto, pongan ustedes en cuenta que yo pongo aquí una biografía, yo no puedo entonces tomar y poner una muy ornamentada, porque primero va a ser mucho más pequeña. Entonces va a llegar un momento en que va a ser ilegible. Y lo que yo quiero siempre es que mi espectador pueda leer mi información. Aquí están, por ejemplo, diferentes, estos son los más famosos. Mira como, por ejemplo, tenemos aquí, porque hablábamos ahora mismo de lo que eran las negritas junto con las delgadas. Obviamente lo primero que yo leo aquí es los opuestos y ya luego se atraen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí está mi primer plano, que por peso visual y por ser más oscuro, es lo primero que yo voy a ver. Y ya luego viene lo otro, ¿cierto? Igual pasa con negrita y pasa con delgada. También según qué tanta información o qué tan ornamental sea la tipografía, es que la persona o las personas van a leer esos tipos de tipografía. Actualmente, hace unos años, había como que un boom de que mientras más jueguitos y mientras más detalles y muñequitos tenían, era mejor. Ahora no, ahora se está volviendo un poco más a lo que es la limpieza de la imagen. Igual, vuelvo y les repito, eso no quiere decir que si para un título yo no ponga algo un poquito más ornamentado, más estructurado y así sucesivamente. Aquí otra vez lo de los juegos tipográficos. Aquí ustedes pueden ver cómo con la imagen, cómo con la tipografía, cómo según cómo yo la ponga o que le ponga, puedo hacer que se lea mejor. Por ejemplo, esta imagen que está aquí, cambia el color de una palabra, haz que destaque. Obviamente, simplemente esto por ser de un color diferente va a destacar, ¿cierto? Aquí todo está del mismo tamaño. Pero en el momento de yo poner eso de otro color, hace que eso destaque. Igual pasa, por ejemplo, en esto mismo, poner un color diferente a una de las letras, porque eso hace que la una sea más atractiva que la otra. Algo muy utilizado también es utilizar fotografía dentro de la tipografía. ¿Por qué?
Y generalmente cuando eso se hace, la palabra que va a tener la imagen es mucho más gruesa y, negrita, porque con mucha menos información, porque la idea es que lo que sea que tiene que destacar es la palabra donde va a estar la imagen. Reemplaza por un símbolo una de las letras y consigue un resultado más creativo, es uno de los lineamientos. El más importante es jugar con una palabra, o el más utilizado es jugar con una palabra y hazla mayor, y así inmediatamente la palabra te va a llegar concisamente a lo que tú quieres lograr. Haz una letra distinta y más grande que las otras, cuidado, porque esto puede crear un ruido visual no muy atractivo. Eso ya ahí hay que ver cómo combinan la una con la otra. Las transparencias también es algo muy utilizado en las palabras dentro de la frase, pero sobre todo cuando estamos combinando tipografía con frase, con texto, perdón, imágenes con texto. ¿Por qué? Porque muchas veces siempre yo lo que quiero es que la persona lea, ¿cierto? Lo que estoy diciendo. Obviamente, puedo utilizar una imagen que sea bien concisa y me diga y me conceptualice lo que es lo que yo quiero poner, pero cuando estoy haciendo ese tipo de cosas, lo que hago es que utilizo transparencia para que haya diferentes tipos de lecturas. Bien, lo que mismo que estábamos hablando ahora, de las imágenes en el diseño. Recuerden que nosotros vivimos lo que, no que vivimos, sino que somos de la era visual. Aquí lo que tengamos menos de 40 lo somos, pero más aún nuestros niños que están subiendo ahora son totalmente visuales. Y la imagen, cuando eso se dice de que una imagen habla más que 1000 palabras, eso es cierto, porque lo primero que vemos es la imagen y lo que esa imagen nos transmite. Lo que pasa con la imagen que inmediatamente viene y te va al cerebro, y en el cerebro entonces ella se queda ahí y hace asimilación y se asemeja junto con algo que esté almacenado ahí. Eso quiere decir, por eso es que no toda la publicidad le llega a todo el mundo igual. ¿Por qué? Porque quizás a mí me gustan más los colores cálidos y a Indira le gustan más los colores fríos. Es válido. Puede ser que ella le haya pasado una desgracia en San Pedro de Macorís y a mí me pasó algo muy bueno en San Pedro. Yo no lo voy a ver igual que ella, ni ella lo va a ver igual que yo. Va a interferir mucho lo que es la historia y lo que es el background de cada persona. Okay. Hay cosas que se utilizan como, por ejemplo, recortar, cambiar el tamaño, poner una mayor, poner una menor. También recortar alrededor de la imagen, colocar una en un espacio y otra en otro espacio, y así según vaya queriendo nuestro diseño. Hay muchas plataformas para diseñar, tanto pagadas como no pagadas. Por ejemplo, sin duda el boom ahora es Canva. Canva es una plataforma que tiene muchísimas opciones para nosotros poder crear. Y ella inmediatamente nos da por default lo que son los diferentes cambios de colores y las diferentes organizaciones. Algo muy interesante también tiene, que es que cuando tú le dices qué es lo que tú quieres, si tú quieres crear una publicidad, o si tú quieres crear un flyer, o todo lo que depende que tú quieras crear, inmediatamente te dice, te da lo que es el formato o medidas, y así tú puedes crear a partir de ella. Está PowerPoint, que es una conocida por muchos desde hace mucho tiempo, todo lo que es la plataforma de Office y también la de Adobe, que está en Design, Illustrator, Photoshop. Está Google Presentation. Google ha hecho muchísimas plataformas últimamente que ayudan muchísimo a lo que es el desarrollo de múltiples cosas. Y está Shutterfly. Shutterfly funciona más para el editorial. Ahí tú igual dices que quieres crear y ya te da las diferentes opciones e incluso puedes imprimir y traerlo hacia donde vive. Cuando uno va a imprimir, primero cuando uno va a diseñar, porque recuerden que siempre lo primero que se hace es diseñar, uno tiene que tener en cuenta diferentes cosas, que si va a ser manual o digital, el tamaño del formato, si es vertical o horizontal, cuáles son las medidas
deben de tener en consideración cuando una página está a la izquierda o a la derecha, y si es un diseño normal, simplemente respetar el margen. Acuérdense que habíamos hablado de 0.5 pulgadas mínimo. Los márgenes, también cuando ya vamos a imprimir, ¿en qué vamos a imprimir? Que si satinado, que si vamos a empastar, que si será brillo o si será mate. Aquí opciones para imprimir tenemos Amigo del Hogar, La Printería, Print City, todo lo que sea que les guste a ustedes y responda con lo que son sus necesidades. Ya aquí hemos acabado. Creo que le he respondido varias cosas. Estoy aquí para las preguntas que tengan, si tienen alguna. Gracias, Leti. No se limiten, si tienen alguna pregunta, si le quedó alguna duda, pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono con confianza, que estamos aquí para atenderlos. Yesenia, una pregunta, es Estela. ¿Sí? ¿Van a dar algún curso más adelante para usar esos diferentes programas para hacer las presentaciones o las imprentas? Sí, gracias, Estela. Sí, próximamente yo voy a abrir unos webinars de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el próximo sería el de Canva, para crear presentaciones en Canva. Manténganse atentos a nuestras redes para que sepan cuándo se va a habilitar. Excelente. Yaneidi. Perfecto, y sobre todo por el Canva, que lo ha mencionado mucho en el curso. Sí, la presentación que Leticia utilizó hoy fue hecha en Canva. Sí, yo lo estaba viendo. Así que sí, anímense, que ese curso es bastante oportuno. Canva te brinda muchísimas opciones y te brinda ideas para lo que no somos tan expertos en diseño, nos facilita un poco el trabajo. Ya, Neidi. Yo, más que una pregunta, quiero agradecer por este curso, sobre todo el tema de las tipografías. Yo trabajo diseño y manejo Illustrator, manejo Photoshop, pero el tema de las tipografías todavía tenía como esa duda, y este webinar me ayudó bastante, de verdad que sí. Ah, pero qué bueno, me alegra mucho. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen más preguntas, quiero agradecerles nuevamente por estar aquí. Les voy a compartir en el chat el enlace para que nos puedan seguir en nuestras redes, así se mantienen atentos para los próximos webinars. Aquí tenemos una pregunta, una consulta que quizás es más personal, pero tengo una cuenta de venta de libros. Quería consultarse en el caso de los diseños para publicar y promocionar libros. Especialmente deberían tener algún elemento especial a tener en cuenta. Bueno, Leti, esa es tu área. Es lo mismo que acá, se aplica todo lo que estábamos diciendo. O sea, claro, cada libro debe tener lo que es los elementos que son necesarios para hablar de la temática. Recuerda que lo primero es el concepto. Si yo estoy hablando, por ejemplo, si el libro trata de la muerte de los abuelitos, tiene que tener toda una parsimonía, tiene que tener una tendencia al color, a la imagen, va a ser algo más lúgubre. Pero si yo estoy hablando de que Ramonita hizo su primer viaje a la playa, tiene que ser algo totalmente con colores cálidos, con colores atractivos, imágenes atractivas, porque Ramonita fue a la playa, pero en el otro a Juancito se le murió su abuelito. Entonces, claro, todo tiene que ser así, todo tiene que tener una tendencia a que te transmita algo. ¿Por qué? Porque por una de las cosas que dijimos al final, somos imagen. O sea, nosotros captamos de una vez la imagen y nosotros vemos antes que leemos. Entonces, al momento de leer totalmente, tenemos que, esa imagen tiene que coger y agarrarnos y transmitirnos algo. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, se crea. Siempre a la hora. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, aclaración, comentario, aporte también? Sí, yo me gustaría que más adelante pudieran dar un webinar de cómo
de cómo mantener una línea visual en Instagram, en el feed, de cómo poder uno trabajar un feed. O sea, darle orden visual y que se vea bien, que no se vea desordenado. O sea, que por ejemplo, aunque tú uses los colores corporativos y utilices la tipografía, que pueda verse ordenado el feed. Me gustaría que más adelante dieran un webinar de eso o algún curso, no sé. Bueno, Janeidi, lo primero es lo que te acabo de decir. O sea, si por ejemplo tú tienes un Instagram y quieres seguir con eso de la tendencia, lo primero es eso mismo. Esa coherencia con lo que es la imagen corporativa, que tú también lo mencionaste. El tamaño, también, sabes que hay una cantidad, ahí se aplica también lo que es la regla de 3, porque en un Instagram hay inmediatamente una regla de 3, porque hay de una vez 9 imágenes, y esas 9 imágenes tienen que tener coherencia la una con la otra. Entonces, por ejemplo, si tú vas a ver, la primera tiene que tener más coherencia con la cuarta, y la cuarta con la séptima, y así sucesivamente. Eso te ayuda mucho, tú organizarlos en línea, porque entonces se te lee mejor, porque estás construyendo una imagen. Entonces recuerda, tamaño de tipografía, color, imagen general, y eso va a hacer que sea más coherente. Y la regla de 3. Si tú cumples esas 3 cosas, tú vas a ver que va a ser muchísimo más orgánico y mejor organizado tu Instagram. Bien, de todas formas, es bueno tomarlo en cuenta. En un futuro quizás se puede habilitar un espacio con ese tema. Claro, claro. Sí, ¿Alguna otra pregunta, aclaración? Bueno, yo espero que haya quedado todo claro, ¿verdad? Como dicen, yo espero que se haya entendido todo y les agradezco nuevamente su participación y su apoyo en este espacio. Si no tienen más preguntas, entonces nosotras nos despedimos y le decimos de nuevo que nos sigan en nuestras redes para que se mantengan al tanto de futuras capacitaciones. Y todo va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Si alguno de ustedes tuvo un problema con internet o conocen a alguien que esto le pueda servir, ustedes le envían el enlace de YouTube para que puedan entrar y ver el webinar en diferido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Me encantó este webinar. Ay, qué bueno. Gracias por todo. Siempre. A ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, Leticia, gracias y nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, Yesenia. Bye. Bye.